Iniciamos con oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, gracias te damos por bendecirnos en esta noche, estar reunidos aquí como hermanos en la fe alrededor de tu palabra. Oramos por todos nuestros hermanos que en este momento están enfermos, como Ovidio, como Sergio, también por Álvaro, para que les ayudes en sus dolencias físicas. También ponemos en tus manos nuestras vidas espirituales y reconocemos que somos pecadores, que te hemos ofendido en pensamientos, palabras y obras. Pero gracias mil por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús, esa paz que viene desde el cielo y la cual el Espíritu Santo nos guía y nos fortalece. También oramos por los hermanos que se están conectando, que puedan llegar a la lección y que sigamos creciendo juntos en la fe. Pido que nos bendigas con todos los dones que necesitamos para ir aprendiendo a predicar y sobre todo a tener sermones luteranos confesionales, mostrando la ley y el evangelio, mostrando el amor de Cristo y cómo el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. También damos la bienvenida a Rafa. Buenas noches. Y también Eduardo. Buenas noches. Pueden saludar. Buenas noches, bendiciones, pastor y hermanos. Buenas noches, pastor, y muy buenas noches a los hermanos de la sala. Un abrazo cordial y grandes bendiciones desde Ovejas Sucre, Colombia. Dios les bendiga a todos. Muy bien, entonces recordemos cuál es la meta grande de tener un sermón. Es enseñar la doctrina. Cada vez que nosotros abrimos nuestra boca, bien sea para una clase bíblica, bien sea para un sermón o vamos a predicar en la calle o alguien nos hace una pregunta, pues nosotros necesitamos explicar la historia bíblica. Y para explicar la historia bíblica, entonces tenemos libros de historia. Y recuerden que si vamos a predicar un sermón tomado de un libro de historia, entonces vamos a usar la historia bíblica para enseñar esa doctrina. Y una vez más, pues como luteranos confesionales, tenemos la doctrina de base, la doctrina con la cual leemos la Biblia, interpretamos la Biblia, que es la ley y el evangelio. Por esto, si nosotros vamos a predicar un sermón de poesía para enseñar la doctrina, necesitamos aprender qué es el paralelismo. Y otra vez, les animo leyendo Salmos 1, Salmos 2, que hay dos colecciones en la Biblia popular, en Academia Cristo lo pueden descargar, y hay una gama de explicación sobre el paralelismo. De hecho, la clase la extraje de ahí, de estos libros. Y si ustedes leen los comentarios de Salmos, de Proverbios, de Eclesiastés, de Cantar de los Cantares, de Job, allá mismo les va a explicar qué clase de paralelismo es. Pero entre más estudiemos, más practiquemos, más podamos ver, va a ser muy fácil poder enseñar un sermón de estos. Y eso es de crecimiento, ¿cierto? Hoy estaba enseñando en un grupo que tenemos acá en Medellín y una de las cosas que es muy interesante como cristianos, nosotros todos los días necesitamos tener un espacio personal para estudiar la palabra de Dios. Hay un dicho en el curso de la homilética y ese dicho dice así: ¿dónde está la salud espiritual de la congregación? Está en la oficina del pastor. ¿Y por qué? Porque el pastor va a estar dedicando tiempo, el líder va a estar dedicando tiempo a tener un estudio personal de la Biblia. Recordemos que si nosotros no más leemos la Biblia, estudiamos la Biblia para preparar un sermón, preparar una clase, pues hay que tener cuidado con eso. Nosotros necesitamos tener un estudio personal de la Biblia y lo otro que dedicamos el tiempo a preparar para la iglesia, para nuestros grupos, pues es el resultado de nuestro estudio personal. Entonces, dediquemos 40 minutos diarios
como mínimo a poder estudiar la doctrina, estudiar el catecismo, estudiar la Biblia, las historias bíblicas, y qué bueno que después de estudiar esos 40 minutos pueda compartir yo el mensaje con otros. Y hoy vamos a empezar a hablar de los profetas, de los sermones proféticos. Y otra vez es el mismo concepto. ¿Cómo vamos a enseñar la doctrina usando los profetas para un sermón? Pues otra vez, las profecías van a ser esa herramienta para enseñar esa doctrina. Y por eso necesitamos tener en cuenta las 5 doctrinas donde se divide el catecismo. Y si ustedes van aprendiendo cada vez más, se relacionan más con el catecismo, van repasándolo, van leyéndolo, pues es una manera de estudiar la Biblia de manera sistemática. Hay 2 maneras de estudiar la Biblia: sistemática, como en el catecismo, o leer libro por libro. Pero si vamos a leer libro por libro, no hagamos una lectura leyendo y leyendo. No, qué bueno tener un comentario que sea confesional, como los de la Biblia popular, para poder ir leyendo. Eh, yo llevo como 2 o 3 años con mi esposa leyendo, haciendo el devocional, ella y yo juntos, y vamos en el libro de Josué. Entonces nosotros pues vamos un poco lentos, pero es algo que hemos cogido esa costumbre hace muchos años, de leer muchos libros confesionales, pero ahorita estamos con la Biblia popular y yo creo que tal vez vamos a llegar a viejos y todavía estamos leyéndolo. Y eso que quiero decirles, que si dedicamos un buen tiempo a leer, a meditar, a estudiar, a analizar, a memorizar, pues vamos a tener cada día más conocimiento. Cuando estamos hablando de los profetas, pues es muy interesante y recordemos la historia del pueblo de Israel. Entonces, pueblo de Israel en la época del rey David, en la época del Salomón, es realmente la época de oro. Y sabemos que ellos tuvieron sacerdotes, tuvieron profetas, como el profeta, el profeta Natán, que habló con David, y la Biblia nos habla uno que otro profeta. Pero con Roboam, que era hijo de Salomón, recuerde que se dividió las 2 tribus, la tribu del norte y la tribu del sur. Y por eso es muy interesante cuando estamos estudiando los profetas, saber ese profeta a quién estaba predicándole. Ahora, aquí nosotros sabemos muy bien, y la pregunta para ustedes, ¿quién quiere contestar? ¿Quiénes son en este listado? Necesito que cada uno de ustedes me diga, ¿este profeta es un profeta mayor o menor? ¿Y por qué es este ejercicio? Para saber qué conocemos de los profetas, para partir de ahí, qué es lo que nosotros sabemos de los profetas. Entonces, ¿quién quiere ir de primero? ¿Qué profeta es? Yo, pastor. Y dale, si es mayor o menor, dale. Los profetas mayores, yo encuentro Isaías, Hasta ahí está bien. Muy Daniel, bien. No más uno, para que todos participen. Bien. Gracias, Dionel. Isaías, muy bien. Álvaro. Jeremías, Jeremías profeta es qué? mayor. Profeta mayor, muy bien. Eduardo. Abadías, menor. Abdías, menor, muy Sí, bien. Abdías, menor. Muy bien. Ovidio, Habacuc, menor. muy bien. Habacuc, menor. ¿Quién más quiere participar? Job menor. ¿Cuál? Job, Job. profeta menor. Job. Job, no, Job, Job. ¿Cómo? Job no está ahí en los profetas. Sí, Job no es profeta. Daniel mayor. Daniel, muy bien, de los profetas mayores. Jonás, profeta menor. Muy bien. Jonás, profeta Zacarías menor. mayor. Muy bien. Jonás, profeta menor.
Zacarías, Zacarías escuché. mayor, Zacarías, él es profeta Mayor. Ezequiel, menor. profeta mayor. menor. Ah, Sí, porque Ezequiel es profeta mayor. Sí, son 4 profetas mayores. Ya los dijimos, son sí. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Bien. Y acuérdense Joel menor. que son mayores por su cantidad de Libros. capítulos. Sí, de capítulos. Joel es menor. Muy bien. Ovidio. Muy bien. Entonces tenemos los demás. Amós, Oseas. O sea, menor también. Sí, menor. Miqueas, menor. Malaquías, menor. Ageo, menor. Sofonías Sofonías, y menor. Nahum. Bien. Y Nahum. Son esos 4, esos son los 12 profetas menores. Entonces, ¿cuántos profetas hay en total en el Antiguo Testamento? 16 profetas. Bien. De los cuales 4, ya sabemos que 4 son mayores y 12 son menores. Es más, cuando estamos estudiando la historia, por ejemplo, si ustedes observan acá, en este cuadro de tiempo de Jonás y Amós, les tocó el mismo tiempo, una parte a Oseas y otra parte a Isaías. Pero todo esto lo conocemos y lo aprendemos. Otra vez, les animo para que cuando estudien los profetas, usen los recursos de la Biblia popular. ¿Alguna pregunta con este tema de los profetas hasta acá? Escucha, pastor, Sí, Ovidio. sí, sabemos que Moisés profetizó, pero no está considerado como profeta. Hay 2 formas de definir la palabra profeta. En sentido amplio, son todos los que predican y predicamos la palabra de Dios. En sentido estrecho, son aquellos que fueron ungidos por Dios para profetizar, como estos hombres. Bien, entonces Moisés es un profeta en sentido amplio. Bien, ahora, ¿cuál era la misión de los profetas? El Nuevo Testamento nos describe muy bien. ¿Quién quiere leer lo que nos dice aquí Hebreos 1:1? Amén. Dice, sí, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Muy bien, entonces, ¿Dios qué hizo por medio de los profetas? Entonces, les habló. Y cuando vemos esta parte del versículo, pues claramente vemos que esto es una definición del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y cuando hablamos de la definición del Antiguo Testamento, es que los profetas hablaron, ¿verdad? Y hablaron el mensaje de quién, de Dios. Y aquí estamos hablando de esos profetas en sentido estrecho. ¿De acuerdo? En sentido amplio, pues hay muchos profetas. Nosotros en un sentido somos profetas, en el sentido amplio. ¿En qué? En que hablamos la palabra de Dios. Estos hombres fueron ungidos por Dios para hablar acerca del mensaje de Dios. Entonces, por eso es muy importante cuando estamos leyendo los evangelios, nos damos cuenta que Jesús, ¿qué dice? El Antiguo Testamento se divide en Moisés, los Salmos y los profetas. Eduardo. Una pregunta tal vez no muy pertinente. ¿Hay una diferencia notoria entre profeta y sacerdote? ¿O en Sí, algún momento los profetas cumplían el papel de sacerdocio en el Antiguo Testamento? eran diferentes, porque acuérdense que, por ejemplo, los sacerdotes tenían que venir de la tribu de Leví, ¿cierto? Y eran ungidos porque recuerda que el sacerdote tenía el trabajo de ser mediador entre el pueblo y Dios, ¿bien? Y ellos, ¿y cómo eran mediadores? Haciendo los sacrificios, las oraciones. En cambio, el profeta siempre estaba, ¿a qué? Predicando, predicando. ¿Bien hasta ahí? Aunque pueda venir Gracias. de alguna genealogía, y tal vez mi mente en este momento puede fallar, Eduardo,
Tal vez si estudiamos bien, encontrar un profeta que haya sido sacerdote, tal vez, pero en mi mente en este momento no está. Pero los oficios eran diferentes. Bien. Benjamín. Bueno, devolviéndome un poquito, qué pena una pregunta, hermano Henry. Usted dice que hay dos métodos de estudiar la palabra de Dios, que es sistemáticamente o leyéndolo libro por libro. Considero que sistemáticamente crea expectativas incluso falsas debido a nuestra naturaleza pecaminosa. La pregunta es la siguiente, ¿cuál nos recomienda usted? Las dos. Las dos. Porque cuando hablamos de estudiar la Biblia de manera sistemática, es la palabra sistemático quiere decir que hay un sistema, ¿cierto? ¿Y cuál es el sistema? La doctrina. Entonces, usted va a estudiar la Biblia a través de la doctrina. Si usted está estudiando la Biblia, pues usted tiene que ir descubriendo las doctrinas. Entonces, pongo el ejemplo. Yo estoy aquí estudiando el catecismo. El catecismo estoy estudiando el sacramento del altar. Pues me va a llevar aquí de manera sistemática solamente a los pasajes que habla de la Santa Cena. Entonces, si yo estoy leyendo la Biblia, yo necesito preguntarme qué doctrina me está enseñando esto. Bien. Entonces, es muy importante que de las dos maneras lo estudiemos, tanto sistemática como libro por libro. Y eso es lo que hacemos. Bien. Bueno, muchas gracias. Hechos 3:18. ¿Quién desea leerlo? Aquí lo tengo en la pantalla. Dios ha Dale. cumplido así, Sí, dale, Eduardo, es. ha cumplido así lo que antes había sí, Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado. Muy bien. Entonces, aquí él había anunciado por medio de quién? De los profetas. ¿Y qué había anunciado? Pues aquí vemos la otra parte del versículo, ¿cierto? Que Jesucristo había de qué? De padecer. Entonces aquí vemos el trabajo muy claro de los profetas. Entonces, claramente podemos definir con estos dos versículos bíblicos que un profeta habló el mensaje de Dios anunciando la obra del Cristo. Si nos preguntan qué es un profeta, es la mejor definición que podemos dar desde estos dos versículos. Mire que no estamos usando ningún diccionario de teología, simplemente estamos sacando el concepto de estos dos versículos bíblicos. Ahora, aquí para complementar la pregunta que hizo Eduardo, ¿para qué eran ungidos? Recuerden que la palabra ungir significa separar, ¿cierto? Era el llamado que Dios hacía a estos hombres. Y aquí vemos un ejemplo. En Primera de Reyes 19:16. ¿Quién desea leer? Amén. Dale. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. A Eliseo lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. Muy bien, entonces, ¿cuál es el lugar que va a ocupar aquí nuestro hermano Eliseo? El lugar de Elías. Entonces recuerden, en el contexto de Primera de Reyes 19, Elías se escondió porque después de que asesinó a los 400 profetas de Jezabel, recuerden que Jezabel puso una promesa, escribió de que iba a matar a Elías y él se escondió, se desanimó, pero dentro del ánimo que Dios le da, le dice, tranquilo, que el trabajo va a seguir. Pues si ustedes recuerdan, en ese mismo capítulo dicen que había otros 7,000 creyentes y además de eso le dijo, va a haber uno que te va a reemplazar, en este caso, Eliseo. Entonces aquí vemos cómo Dios mandó de que ungiera, y acuérdese, ungir, el ungido. Y ese término ungido, pues tiene una connotación muy especial para nosotros, porque se acuerda lo que significa la palabra Mesías en hebreo y en griego Cristo, ¿qué es lo que significa? ¿Qué significa la palabra ungido? ¿Qué El significa? ungido.
El ungido. Bien. Separado, separado. Y especialmente Escogido ungido. también. Si Mesías y Escogido. Cristo, ungido. Bien. Y eso nos lleva a Cristo. Jeremías 1:7. ¿Quién desea leer? Amén. Dale. Jeremías 1:7. A todo lo que te envié irás y dirás todo lo que te mandé. Muy bien, entonces aquí vemos un mandato especial y lo vemos para los profetas, por eso hablamos del profeta en sentido estrecho. ¿Y quién es ese profeta en sentido estrecho? Pues esos que Dios llamó, ellos tenían que ir donde Dios lo mandaba. Es muy diferente para nosotros. Nosotros, ¿quién es nuestro mundo? Cuando leemos en la Biblia, hagan discípulos a todas las naciones. ¿Quiénes son nuestras naciones? Nuestra familia, nuestros amigos, nuestro contorno. ¿Quién es nuestro Jerusalén? Nuestro contorno, ¿cierto? Ya si por el ministerio que ejerzamos tenemos un llamado a otra parte, pues es diferente. Pero los profetas tenían ese llamado y tenían que decir lo que él les mandaba. Y por eso conocemos historia de los profetas muy difíciles, ¿cierto? Uno de ellos casarse con una prostituta, otro que quiso huir de Dios y cogió un barco para otro lado y Dios lo llevó donde quería llevarlo. Otros, como Jeremías, estuvo humillado y puesto en un cepo. Daniel estuvo en la fosa de los leones y todas estas cosas. Entonces vemos que en los libros proféticos hay una combinación de historia bíblica con profecía. Y acuérdense que esa combinación de historia bíblica con profecía, ¿para qué la necesitamos saber? Para enseñar la doctrina y en este caso, enseñarla en un sermón. Por esto, mis hermanos, los profetas del Antiguo Testamento eran ungidos para hablarle al pueblo la palabra de Dios, especialmente las buenas nuevas sobre el Salvador que habría de venir. Y es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Por eso, una definición del Antiguo Testamento lo aprendimos, cómo los profetas hablaron el mensaje que Dios les dio y sobre todo la venida del Mesías, del Cristo. El Nuevo Testamento vemos cómo se cumplió la venida del Cristo. Ahora, esta parte, y otra vez, yo les voy a compartir todo esto en el PDF. Si ustedes notan, el mismo PDF que les estoy compartiendo, y al final vamos a tener un solo PDF de todo el curso. Entonces, yo vuelvo y les comparto el PDF y ahí van a tener desde el principio y esta información que vamos a tener esta noche. Es muy importante. ¿Cuáles son las claves? Y otra vez, no vamos a ver libro por libro. Si usted va a estudiar libro por libro, necesitas hacerlo de manera personal. Lo mismo pasa con los salmos, lo mismo pasa con los libros de poesía, con los libros de historia. Esto a qué los estoy animando, a que, como el término que hemos usado, necesitamos maciar mucho. Entonces, las claves para los sermones poéticos. Aquí tenemos una pregunta. ¿Cómo decide el intérprete? Entonces, ¿quién es el intérprete? Es usted y soy yo, ¿cierto? ¿Cómo decide el intérprete si un pasaje bíblico es literal o figurado? Entonces, si es literal, es que está pasando algo. Si es figurado, es porque se está usando, valga la redundancia, figuras para explicar algo. Por ejemplo, la noche oscura. Entonces, es una redundancia, pero yo con la figura de la palabra. Regálame un segundo.
Muy bien, disculpen ahí. Entonces, el intérprete, ¿quién es el intérprete? Usted y yo. ¿Cómo vamos a saber si un pasaje es literal o es figurado? Entonces, es literal, pues claramente cuando estamos viendo el contexto y los criterios que muestra cualquier literatura. Si es figurado, les estaba contando ese ejemplo, si nosotros decimos la noche oscura, entonces es una figura. ¿La noche qué? Oscura. Es una redundancia, sí, pero necesitamos ver por qué está hablando de la oscuridad. Eso es el figurado. Por lo tanto, mis hermanos, cuando estamos viendo las enseñanzas que son poéticas, es muy importante que nosotros siempre tengamos en mente la doctrina, ¿cierto? La doctrina es muy importante. Entonces, toda enseñanza profética es una declaración y explicación de verdades espirituales. Para nosotros, ¿qué es una verdad espiritual? La doctrina. Y otra vez, acuérdense de las 5 doctrinas que están en el catecismo. Entonces encontramos los profetas, los apóstoles, los evangelistas, ellos declaran la voluntad de Dios. Pero en este caso nosotros estamos enfocados ¿en quién? Solamente en los profetas. ¿Cuántos profetas tenemos? Son 16 profetas. Entonces, cuando ellos declaran el juicio de Dios sobre el pecador, o sea, estamos hablando de la ley, cuando ellos declaran la gracia, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el juicio de Dios sobre el pecador, ellos declaran la gracia amorosa de Dios, pues claramente nosotros necesitamos usar bien la doctrina, porque ellos usan el idioma literal o palabras literales o figuras para mostrar el juicio y la gracia. Por ejemplo, en uno de los profetas, entonces se envía saltamontes a comerse todas las plantas. Eso hace parte del juicio de Dios. Bien. O recuerden para Nínive, cómo andaba el profeta Jonás. En 150 días esto se va a destruir hasta que el pueblo entendió. Entonces nosotros necesitamos identificar la doctrina. Entonces, ¿cuál doctrina estamos viendo ahí? El arrepentimiento. ¿Dónde está la doctrina del arrepentimiento? La doctrina del arrepentimiento la vemos en el credo. Porque en el credo, vemos la obra del Dios Trino y también la obra del arrepentimiento la vemos en la explicación de la ley. Entonces, la explicación de la ley, cuando estamos estudiando los mandamientos, aprendemos que el propósito de la ley es llevar a la gente al arrepentimiento. ¿Iba a hablar Benjamín? Fue una interrupción innecesaria, hermano Henry. Sin embargo, más adelante hago la pregunta, disculpe. Muy bien, entonces el escritor o el que habla debe haber indicado directamente que está usando una figura del lenguaje. Si ustedes empiezan leyendo Ezequiel, van a ver una figura, algo que es circular, que tiene ojos por lado y lado. Pues nosotros necesitamos investigar, o en la misma Biblia, el mismo capítulo nos explica eso. Entonces, ¿qué nos enseña, por ejemplo, eso redondo que está por lado y lado? Hoy en día los locos que contradicen la Biblia dicen que habla de los platillos voladores. No, está hablando de la omnisciencia de Dios, de que Dios lo sabe todo. Habla de la omnipresencia de Dios, que Dios está en todas partes. Entonces, por eso es muy interesante que nosotros aprendamos el significado de esas figuras. También, mis hermanos, el contexto. Entonces, siempre el contexto. Si nosotros estamos preparando el sermón y tenemos el perícope, acuérdense que el perícope tenemos todo un capítulo. Pongo el ejemplo, Daniel capítulo 8. Entonces es todo el capítulo, ese es el contexto. El perícope, ¿cuál va a ser que vamos a predicar? Pongo el ejemplo, solamente versículos 1 y 2. Entonces, mi tarea como predicador es estudiar todo el contexto, todo el capítulo 8. Que no me queda claro cosas, voy a estudiar el capítulo 7.
Que todavía tengo más preguntas. ¿Qué pasó? Voy a estudiar el capítulo 9. Ese es el contexto. Y también tener en cuenta todo el contexto de la Biblia. ¿Por qué? Porque si yo enseño una cosa con este pasaje y al enseñar esta cosa estoy contradiciendo todo el contexto de la Biblia, pues hay que tener cuidado con eso. Por eso lo que pasa volviendo al tema de los que interpretan figurativamente la Santa Cena. Ellos tienen un problema. ¿Y cuál es el problema? Que no tienen en cuenta el contexto. ¿Y cuál es el contexto? Una historia real, un libro histórico o una historia que están mostrando los evangelios que sucedió. Entonces, el contexto te dice qué figura es y el contexto también te va a explicar esa figura. Cuando estamos usando el lenguaje figurado, también hay que entender por qué se usa. Se usa porque se da un mensaje concreto y un mensaje vívido. Y ese mensaje concreto y vívido, pues va a tener un impacto emocional. Entonces, cada vez que nosotros vemos figuras, y otra vez cuando hablemos del sermón apocalíptico, de Apocalipsis, pues también vamos a encontrar muchas figuras, pues eso nos va a emocionar mucho, ¿cierto? Ver un ángel con una trompeta, la visión de Isaías en capítulo 6, es hermoso cuando, si ustedes recuerdan ese capítulo, cuando Isaías ve que el ángel toma el carbón y lo lleva sobre su boca, y ese carbón quiere decir que Isaías es perdonado. Eso es grande cuando entendemos esas figuras. Eso nos emociona. Por eso en la visión Isaías dice santo, santo, santo. Entonces, por eso es muy importante entender el lenguaje figurado para poder llevar emoción al que está escuchando, al que está leyendo. También ese uso del lenguaje figurado es muy frecuente en el Antiguo Testamento con los profetas, y pensemos cómo explicar algo a un niño, ¿cierto? Vamos a explicarle a un niño que 1 más 1 es 2. Entonces, él no ve el número 1, él no ve el otro número 1, pero él sí puede ver que podemos tener dos lapiceros aquí. Esto es 1 y 1, estos dos juntos es el 2. Entonces, ahí es donde se está explicando para que el niño pueda aprender bastante. Y es muy interesante lo que ustedes están escuchando acá, porque Dios usó el lenguaje figurado. Es como explicándole a los niños, a su pueblo, explicándonos a nosotros. ¿Y qué nos está explicando? La doctrina. A veces vamos a tener problemas de comprensión de las figuras, ¿cierto? Hay figuras que hasta su servidor se le pueden olvidar o no recuerdo, pero ¿qué es lo más importante? Pues nosotros y es donde necesitamos comentarios y comentarios que son confesionales. ¿Y por qué comentarios? Porque hay personas que han dedicado su vida, su tiempo a investigar cómo era la gente, ¿cierto? Cómo era la gente en el tiempo en que fue escrito, en este caso la Biblia, o en el que fue escrito eh, esta figura. Entonces, por eso es bueno nosotros tener un buen comentario y poder saber eso. Entonces, cuando es muy difícil la figura, pues bueno, vamos allá y vamos a entender por qué se habla de las palmeras, por poner un ejemplo. Se habla de las palmeras porque en ese tiempo las palmeras eran usadas para orar, porque la gente se hacía debajo de ellas para meditar de la palabra de Dios. Porque habla de los altamontes, o sea, aunque es un lenguaje literal, pues, ¿qué está enseñándonos acá? Entonces, por eso hay muchas figuras que tienen que ver con plantas, con animales, también con personas, ¿cierto? Igualmente necesitamos entender bien esas figuras.
¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Otro de los puntos importantes para el sermón de profecía, perdón, es el cumplimiento de la profecía. Y aquí es muy importante que nosotros podamos entender que las profecías de la escritura, pues mayormente están cumplidas. Falta una que se cumple, que sabemos que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando usted está leyendo una profecía, es muy importante para usted mantener la unidad de la escritura. Y esto lo vemos en el Nuevo Testamento. Por eso, cuando estamos estudiando, por ejemplo, el día de Pentecostés, nos enteramos de que estaban diciendo de que los apóstoles estaban ebrios, estaban borrachos, pero Pedro les dice, no, no es eso, es el cumplimiento del profeta Joel. Entonces, aquí vemos la unidad de la escritura, como en el Antiguo y el Nuevo Testamento hay el mismo mensaje, como en el Antiguo y Nuevo Testamento tenemos la ley y el Evangelio. Y también, un segundo punto importante, es que la mayoría de ellas, es decir, de la escritura, tienen que ver con la persona y la obra de Cristo. Entonces, que vemos que toda la escritura es cristocéntrica. En la Biblia hay más de 300 profecías. En el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías que hablan de Cristo. Y eso es una bendición. Y por eso Cumplidas. a veces, sí, y es una bendición conocerlas, porque a veces nos puede pasar lo que le pasó a Natanael cuando Felipe, su amigo, le dice, he visto al Mesías del que habló Moisés, y Natanael, de Nazaret puede venir alguien bueno. ¿Y por qué? Porque Natanael conocía muy bien el Antiguo Testamento y no hay ninguna profecía que señalaba a, a Nazaret, que de ahí vendría el Mesías, o que no nos vaya a pasar cuando los magos fueron donde Herodes para ver dónde había nacido el rey, y él llamó a los eruditos, a los saduceos, a los fariseos, a los maestros de la ley de esa época, y les preguntó, y ellos no sabían lo que estaba pasando. Y conociendo la profecía de Miqueas 5:2, o Belén Éfrata, de ti va a venir el Salvador. Entonces, eh, por eso es muy importante, y esto es un reto para nosotros. Otra vez, no crea que su servidor se sabe todas las profecías. A mí también me toca sentarme a estudiar. Cuando voy a escribir un sermón sobre un libro profético, me toca como todo cristiano, orar, leer, ir a los comentarios que sean confesionales, mirar si entendí, porque no podemos predicar un sermón que no entendemos. No lo podemos predicar, porque si predicamos o enseñamos algo que no entendemos, no estamos haciendo nada. Entonces, esto tiene su tiempo, ¿cierto? Su tiempo. Esto no es de la noche a la mañana. Y muchas de las profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo Testamento, ya sabemos que son identificadas por los escritores inspirados, como yo ya les conté. Y vemos aquí un ejemplo de Mateo, que Mateo pues claramente que dice, esto ocurrió para que se cumpliera lo dicho que el Señor dijo por medio de los profetas. Entonces eso lo vemos mucho. Y hoy en día que tenemos la facilidad de los capítulos, los versículos, recuerden que tanto en el hebreo como en el griego, originalmente, pues ya no existen. O sea, esos autógrafos, ¿cómo se llama? El documento original donde escribió Moisés, donde escribió cada profeta. Se llama autógrafos. Eso ustedes lo aprendieron en la hermenéutica, los que estudiaron la hermenéutica con Pastor Julio. Eso se llama autógrafos. Hoy en día no existen, que existen las copias, pero
creemos lo que hizo el Espíritu Santo, mantener el mensaje de la palabra de Dios. Cuando vino Jesús, ya estaban listos los libros del Antiguo Testamento. Y luego nos damos cuenta que en el año 100 después de Cristo, pues estaban listos los libros del Nuevo Testamento. Entonces, y son muy claros los 66 libros de la Biblia y cómo se unen en cuanto al cumplimiento de la profecía. También hay instancias en las que uno no puede encontrar que un pasaje se diga expresamente que se cumple una profecía, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos estudiar, determinar bien, mirar bien lo que está sucediendo. Pero también es muy interesante de que hay libros que nos enseñan muy bien acerca de que una profecía es mesiánica. Vamos a leer, por favor, el Salmo 22.1 en sus Biblias. Un hermano que busque Salmo 22.1, otro hermano que busque Mateo 27.46. Salmo 22.1. Dale, Zoilo. Buenas 22:1. noches, hermano. Muy buenas noches, mi hermano pastor, que Dios me lo bendiga y también para todos mis hermanos, bendiciones. El Salmo Bendiciones. 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Salvación y de las palabras de mi clamor. Amén. ¿Y qué nos dice Mateo 27.46? 27:46. Tómala. Dale. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces aquí vemos claramente que un salmo, hay salmos que son proféticos. Entonces nosotros necesitamos determinar eso. Pero en esta oportunidad no vamos a centrarnos en los salmos, en los libros de profecía. Y sabemos que en las profecías hay mucho de Cristo, ¿cierto? Como Isaías, como en Zacarías. Zacarías habla de Cristo. Y usamos mucho Zacarías para el domingo de Ramos. Usamos mucho a Miqueas para la Navidad, para el Adviento, la Navidad, ¿sí? Isaías también para la Navidad y para la Semana Santa. Y los demás profetas también son muy mesiánicos. Y algunas profecías del Antiguo Testamento, eso es lo que tienen que tener en cuenta, hermanos, tienen un solo cumplimiento. Entonces, necesitamos entender eso, pero ¿cómo lo podemos entender? Pues leyendo toda la Biblia, ¿cierto? Estando bien concentrados, mirando comentarios bíblicos. Por eso lo que les conté en la clase del lunes, hace como 2 o 3 años que en Medio Oriente se mantiene en guerra y estaban atacando Damasco y mucha gente estaba publicando en las redes sociales. A mí me hicieron la pregunta, ¿es verdad que se está cumpliendo esto? Y señalaban el texto del libro, no lo recuerdo ahora, y atacarán Damasco. No, eso ya se cumplió. Es de un solo cumplimiento. Y eso realmente se llaman profecías directas. Y entonces cuando estamos estudiando los profetas, necesitamos determinar eso, si es una profecía directa. Entonces, por ejemplo, viendo a Daniel, y es muy interesante Daniel, porque Daniel profetizó lo que iba a pasar el tiempo intestamentario o el tiempo que se llama el silencio de Dios, es decir, el tiempo entre Malaquías y Mateo, que es el primer evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces, ese tiempo, pues Daniel profetizó lo que iba a pasar con los gobiernos terrenales, cómo habla de un anticristo. Y en el libro de Daniel encontramos eso, profecías directas, ya se cumplieron, ya aparecieron esos gobiernos, ya fueron destruidos. Pero encontramos, ¿cierto? Profecías de doble cumplimiento, ¿sí? Profecías de doble cumplimiento.
Entonces, cuando vemos profecías de doble cumplimiento, es porque lo vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué nos dice Isaías 7:14. ¿Quién desea leer Isaías 7:14? ¿Puedo? Dale. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Muy bien. Entonces aquí vemos una profecía con un solo cumplimiento. Y en este momento, ¿dónde se está cumpliendo? En el Nuevo Testamento, cuando nació Mateo. Jesús, ¿cierto? En Mateo, cuando nació Jesús. Entonces, hay profecías de un solo cumplimiento que lo vemos dentro del mismo libro del profeta o dentro de la misma historia del Antiguo Testamento. Bien. Y hay profecías de un solo cumplimiento que llamamos profecías directas que se cumplen en el Nuevo Testamento. Salmo 16, 9 al 11, ¿quién desea leerlo? Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Entonces aquí, ¿cuál es la profecía directa que se cumple? La resurrección de Cristo. ¿Sí? Y es donde nosotros necesitamos mantener nuestra mente. Pero hay profecías de doble cumplimiento. Y para entender cuál es ese doble cumplimiento, es decir, se cumplió allá en el Antiguo Testamento, pero también se cumplió en el Nuevo Testamento. Un ejemplo de esto, vamos a leer Zacarías, capítulo 11, versículos 12 y 13, que nos dice. ¿Puedo? Dale. Zacarías, ¿qué, perdón? 11, versículos 12 y 13. Y fue deshecho en ese día. Así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Muy bien, entonces aquí, ¿cómo se cumplió esa profecía en Zacarías? Si vemos el contexto, está hablando de los pastores inútiles, de los pastores inútiles que trabajan por dinero. Ahora, se cumplió acá, pero también se cumplió en el Nuevo Testamento. Mateo 27, 9 al 10, ¿qué nos dice? ¿A quién hace referencia a esto? A Cristo. Muy bien, ¿cierto? Cuando fue entregado por quién? 9 a 10, Por Judas. ¿cierto? Por Judas, ¿cierto? Entonces nos dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, tomaron 30 piezas de plata, precio apreciado, según el precio puesto los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como lo ordenó. Entonces aquí vemos el cumplimiento de eso con la muerte de Judas. Entonces vemos que también Jeremías y Zacarías hablan de lo mismo. Bien. Y tenemos en segunda de Samuel 7, segunda de Samuel 7, del 11 al 16. ¿Qué nos dice? Samuel 7, 11 al 16. Segunda de Samuel. Amén. Dale. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 11 al 16.
desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti, perdón, se me cerró el sistema, qué pena, hermano Henry. Tranquilo. Si otro hermano puede ayudar. Segunda de Samuel 7, 11 al 16. ya. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Muy bien, Pero mi entonces, sí, misericordia... ahí está bien, hermano. Amén. Dale. Entonces, ¿qué aprendemos acá? Está hablando otra vez de que iba a venir un hijo de David. Entonces se cumplió con Salomón y vemos todos los reyes que vinieron de la familia de David. Y luego, ¿dónde está el cumplimiento? En Lucas 1 con Jesús, ¿cierto? Con ese reinado eterno. Entonces, mis hermanos, cuando estamos estudiando los profetas, necesitamos tener en cuenta todos estos detalles que vimos en la clase de hoy. Otra vez, yo voy a compartir el documento para que vuelvan a leerlo, analizarlo con tiempo antes de poder trabajar en su sermón. Ahora, dos notas antes de terminar la clase, faltan 3 notas y es importante en cuanto a esto. Permítame si mi presentación me deja ir donde quiero ir. Voy a cerrar y voy a volver a abrir. Bueno, ¿qué es lo nuevo que vamos a encontrarnos acá? Lo nuevo que vamos a encontrarnos acá es que otra vez necesitamos ver qué profecía, si es una profecía de doble cumplimiento, si es una profecía que, que solamente se cumplió en el Antiguo Testamento, o bueno, o contar la historia del profeta. Es solamente cambiar eso, pero los pasos son iguales, mis hermanos. Entonces, primer paso, leer y estudiar el pasaje seleccionado. Luego de leer y estudiar el pasaje seleccionado, vamos a hacer la tabla, que es la columna vertebral del sermón. Es la misma tabla, simplemente identificar la ley específica. Acuérdese, el evangelio específico solo lo encontramos, la obediencia activa en los 4 evangelios. La obediencia pasiva, ya saben la clave que está en toda la Biblia: sufrimiento, muerte, o tal vez si el profeta está hablando de la obediencia pasiva de Cristo, pues podemos usarlo. Luego, escribir la ley como guía, o sea, cómo vamos a vivir y escoger qué clase de sermón querés, si de enseñanza, si instrucción de justicia, bien, y también identificar la doctrina. Por eso hay que leer y estudiar bien el pasaje para identificar la doctrina. No hay nada nuevo. Lo nuevo que es el estilo literario. Es lo nuevo, donde hay una profecía para explicar, enseñar una doctrina. Luego de tener la tabla, pues vamos a unir la información de la tabla con redacción. Entonces lo mismo, les animo a lo mismo. Si hacemos la tabla y yo escribo el sermón o hablo o grabo el sermón con mi voz y no está la información de la tabla, no estoy siendo coherente ni con el estudio ni con lo que quiero enseñar. Entonces, por eso es muy importante la coherencia del predicador. De nuevo, otra vez,
buscar el captar del sermón, yo ya lo tengo, ya voy a buscar cómo voy a enlazar esta historia con algo conocido y por último el tema del sermón. No hay nada nuevo en los pasos, son los mismos pasos, solo es saber cuál es el estilo literario. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Pastor, una breve reseña de la profecía de doble cumplimiento y directa, por favor. Sí. ¿Y cuál es la pregunta, hermano? Exactamente la diferencia de los dos. La profecía directa y La la de profecía doble directa cumplimiento. es que se cumple solamente una vez, ¿sí? Una vez. Y la de doble cumplimiento es que se cumplió en el antiguo y también en el nuevo. ¿Bien? Perfecto, ok. ¿Quedó clara la idea? Directa, la profecía directa es la de un solo cumplimiento, ¿no ve? Un solo cumplimiento, va directo a una persona, a una cosa, ¿sí? ¿Bien? Y el de doble Gracias. cumplimiento se cumplió en el antiguo, en algo, y se cumplió en el nuevo. ¿Bien? ¿Bien hasta ahí? Pero Gracias. pero la directa solamente está en el antiguo. Digo, no sé. No, la directa está solo en el nuevo, porque para poderse cumplir tiene que ir al nuevo. La directa te lleva directamente al nuevo. Entonces Gracias se por cumplió aclarar. una vez. Entonces, por eso leímos Isaías 7:14, ¿cierto? Gracias. De una Amén. virgen van a nacer. Entonces, solamente una sola vez ocurrió eso, una sola persona. ¿Bien? Amén. Sí, hermano. Bueno, otra preguntita. Averiguar si es literal la profecía o cuál es el otro término, perdón. Figurado. Figurado. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Es importante consultar otras opiniones para definir el credo si es literal o figurado? Perdón, para definir el sermón, perdón. Si usted usa un libro de comentarios bíblicos confesionales, te va a ayudar, ¿sí? Te va a ayudar. No usemos Wikipedia, no Es que usemos, es allí donde estoy sí, no, fallando no usemos enormemente, escribir en hermano Henry. Google, sí, en Google, esto, no, sí, porque acuérdense que Eso es somos un profesionales. sancocho horrible, se me está Sí, convirtiendo. Por eso la confusión en el sermón anterior. sí, Es entonces, lo fundamental del catecismo, en otras palabras. sí, ¿no? Y busque los comentarios de la Biblia popular. Y yo sé que la mayoría de ustedes no tienen un computador, pero si bajan el comentario a su celular, buscan el comentario, el capítulo, el versículo donde usted va a predicar, lo lee, lo medita, pues elimina después el comentario. Esos comentarios van a estar ahí por muchos años, ¿sí? No crean que esos comentarios se van a borrar de allá de la biblioteca de Academia Cristo. Mientras que exista Academia Cristo, que creo que va a existir muchos años, va a estar toda esa información allá, ¿sí? Entonces, no necesitan bajarlos todos, bajen lo que necesitan. Y son 41 libros de la Biblia popular. Y por eso siempre se los recomiendo. Siempre se los recomiendo. Muchas Bueno, gracias. vamos. Yo seleccioné el profeta Isaías. Entonces vamos a hacer lo mismo. Aquí no vamos a tener libertad de escoger un libro de profecía. Yo traje Isaías y está seleccionado aquí tiempo de Adviento, día de Navidad, Nochebuena, primer domingo de Navidad, ¿cierto? Ahora, Pastor, sí, Ovidio. usted dice que solo hay 41 libros en la Biblia popular. ¿Y los otros dónde quedan? Si hay 41 libros es porque dentro de un libro hay varios libros, ¿sí? Ajá, Entonces está ok. completo, está completo. Ahora, esta vez no vamos a, pues ustedes ya saben que el tiempo de Adviento ya lo estudiamos, ¿cierto? El tiempo de Adviento es la preparación para Navidad. Ya estudiamos la Navidad, es el nacimiento de Jesús. La
la Epifanía, cómo Jesús se mostró como el Salvador a los gentiles. Y tenemos aquí hasta Epifanía, ¿sí? Entonces, perdón, son textos o temas muy conocidos. Adviento, la venida, Nochebuena, Navidad, ¿cierto? Tenemos Domingo de Navidad, Navidad. Entonces, no necesitamos sino pensar en este sermón y aplicarlo en la fiesta que vamos a predicar. Entonces, ¿quién desea predicar sobre Isaías 2 del 1 al 5? Yo, pastor. Rafa. Muy bien. De Isaías 11 del 1 al 10. Álvaro. Isaías 35 del 1 al 10. Pásenmelo. Ovidio, que tiene voz como de joven. Ovidio. Hoy estoy mal, pastor. Sí, Ovidio. Isaías, 35 del 1 al perdón, 10. pastor, Isaías. 35 del 1 al 10. Isaías 7 Okay. del 10 al 14. ¿Quién desea? Isaías 7, el 10 al 14. Está, yo, hermano Henry. Benja, muy bien. Isaías 9. Yo, pastor. Del 2 al 7, Eduardo, muy bien. Día de Navidad, Isaías 52, 7 al 10. Yo, pastor. Lester. Y Eduardo tiene Nochebuena, bien. Y tiene Navidad, muy bien. Seguimos Isaías 63, 7 al 9. ¿Quién Ya quiere? Isaías 60. 63, 7 al 9. Listo. Zoilo. Bien. ¿Quién falta? Isaías 61, 10 al 62, 3. Yo. Sergio. Bien. 10 al 62, 3. ¿Quién falta? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8. ¿Cuántos sabemos en la clase hoy? 63. Está muy callado. Diosnel. Diosnel. Sí, te escucho, pastor. ¿Cuál texto? Isaías 60, del 1 al 6. Isaías 42, 1, 7. ¿Isaías cuál? 42. Del 1 al 7, Diosnel. Sergio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuántos sabemos en la clase? Yo creo que ya estamos todos. Estamos todos. 42, 1, 7. Sí, mi hermano, ya lo tengo. Entonces, para los que no están en la clase, les voy a enviar el listado de los sermones que faltan para que los escojan. Entonces, es la misma táctica, mis hermanos. Acuérdense, no hay nada nuevo. Yo les voy a compartir los comentarios de la Biblia Popular, los voy a compartir al grupo del profeta Isaías. Hay 2 libros, tomo 1, tomo 2. El tomo 1 va hasta el capítulo 50, como 42 o 50, no recuerdo bien. Y luego está la segunda parte, ¿bien? Para que lo puedan leer. Simplemente descarguen la parte que les toca leer para que lo analicen bien. Y lo mismo, cuando me manden el sermón, me mandan por favor la tabla, porque yo necesito ver si lo que ustedes escribieron en la tabla está en el sermón. Sí, esa es la disciplina del predicador. Esa es la disciplina de nosotros los que predicamos. Ser coherentes, que las notas que tenemos en nuestro cuaderno, las notas de nuestro cuaderno,
para poder que tomamos si aparecen en el sermón y la tabla funciona para eso. Bien. ¿Qué herramientas van a tener para escribir este sermón? Las notas de esta clase, la Biblia popular, el cuadro de siempre, que no es nada nuevo, y la clase grabada para que puedan repasar. Si tienen alguna pregunta, me dejan mensaje por el WhatsApp. La otra semana tal vez va a ser difícil para mí contestar algunas llamadas porque yo estoy haciendo otro estudio de mi vida profesional. Entonces la otra semana es un poco de movención para mí con eso. Más sin embargo, estoy pendiente de ustedes, ¿cierto? Estoy pendiente de ustedes para el crecimiento. Bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No tenemos clase la otra semana, ¿cierto? No, es la misma metodología que tenemos. La misma metodología, listo. Bien, toda la semana tienen para el sermón. ¿Hasta Preparado. cuándo? Hasta el viernes. Hasta el Viernes. viernes tienen plazo. Si usted quiere seguir trabajando en su sermón de los que les falta, el sermón de poesía, lo pueden enviar, ¿sí? Estamos a tiempo con todo. Bien. Muy Como bien. decimos en quiero que Colombia, hermano le mande un Henry, mensaje. suélteme ese toro. Muy bien. Así vamos. Muy bien, vamos a terminar con oración. ¿Sí, Ovidio? Yo le mandé un mensaje, quiero que me lo conteste. Necesito hablar Sí. mañana con usted a ver si me regala Mañana no eso. podemos hablar porque yo mañana estoy todo el día por Ah, fuera. no, Sí, es cierto. mi día de El descanso. sábado. Sí, El el sábado sábado. con mucho gusto, sí. Sí, Qué sí, bien. sigue las recomendaciones que te di, pero yo escucho el mensaje ahora y el sábado conversamos. Bien, nos dejamos un mensajito por la mañana. Bien. Muy bien, vamos a terminar con oración. Señor de los cielos, gracias te damos por bendecirnos esta noche. Pedimos que nos bendigas, nos fortalezcas y que podamos seguir creciendo en la fe. Pido por estos mis hermanos para que puedan crecer y seguir aprendiendo cómo escribir y predicar un sermón luterano confesional que sea bíblico, que tenga la ley y el evangelio y que motive a tus hijos, a tu iglesia, para que pueda vivir en tu reino. Bendícenos esta noche, danos un buen descanso y que siempre tu palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas y que sea como siempre cortante como esa espada de dos filos que es la ley y el evangelio. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Una buena noche en el Buenas Señor. noches, bendiciones. Buenas Buenas noches. Hasta noches, luego. doctor. Bendiciones para todos. Buenas noches, bendiciones a todos. Buenas noches, bendiciones a todos.